es esa mano. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto poder verles al rostro y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así como estamos, les voy a pedir que inclinen nuestro rostro, vamos a orar para poner esto en manos del Señor. Señor Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está hoy acá. Gracias porque tú has dispuesto, Señor, los medios, las formas y el corazón. Te agradezco enormemente y doblemente por aquellos hermanos que vienen de lejos. Mi corazón se goza, Señor, porque ellos disponen más tiempo. Yo te pido que de la misma manera bendigas sus corazones el doble. Y por todos los demás, Señor, que pongas sus oídos, Padre, como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por esta tarde que tú nos has llevado a través de los libros de Jueces, que hemos aprendido principios, hemos aprendido leyes, normas, Señor, que nos están ayudando a caminar de mejor manera. Te pido que calles cualquier idea mía, Señor, que no sea de edificación. Te ruego con todo mi corazón que uses mi débil vida, Señor, que uses a este vaso para hablar con potencia a los corazones, Señor. Permíteme ser diligente para llevar este mensaje a los oídos de mis hermanos, pero te ruego que tu Espíritu Santo lo lleve a su corazón. Que cada uno de mis hermanos que está acá no solamente sea un oidor de la palabra, sino que sea un hacedor de tu palabra. Y que al poder salir de aquí, Señor, todos podamos decir, como dice tu hermosa palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Voy a pedir igual con los celulares, que no nos distraigamos, que no estemos platicando. También con los celulares pónganlos en vibrador. Si les llega una llamada urgente pueden salir a contestar, pero para que no nos distraigamos. Yo siempre se los he dicho y quizás me pueden ver un poco como serio en esto cuando les hablo de la Biblia, pero se los he dicho que es que no traigo mi mensaje, no traigo una historia bonita, traigo la misma palabra de Dios. Cada letra, cada palabra que está acá está escogida por el Señor. El Señor no escribió como para entretenernos solamente o como para darle coherencia, sino cada palabra que el Espíritu Santo vertió en los escritores fue seleccionada cuidadosamente. Cada frase, cada historia que nos cuenta nos muestra algo. Y cuando habla la palabra de Dios, habla Dios mismo. Por eso les pido que tomemos con seriedad esto. Y vamos, a los que se puedan poner de pie, vamos a levantarlos, mis hermanos. Vamos a leer. Hoy normalmente habíamos abarcado 21 versículos para las historias de Sansón, pero ahora vamos a leer solamente 9 versículos. Vamos a leer Jueces capítulo 16, del 22 al 31. 9 versículos, del 22 al 31. Cuando lo tengan me dicen por favor amén para saber quién lo va teniendo. Vamos a esperar a que todos tengan sus Biblias. Jueces capítulo 16, versículo 22 al 31. Vamos a esperar tantito a que nuestras hermanas la tengan. Yo estoy leyendo también Reina Valera. Quizás algunos traigan otra versión, entonces puede sonar un poquito diferente, pero en esencia es la misma idea. Vamos a darle lectura juntos desde el 22, dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas.
Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Y hoy le doy gracias a Dios porque hoy vamos a terminar la historia de este personaje. Hemos leído, ahí tienen sus Biblias, desde el capítulo 13, el nacimiento de Sansón, el nacimiento de una esperanza. ¿Se acuerdan cuál era la situación del pueblo de Israel ahí? ¿Cuál era? Alguien que me diga. ¿Mande? Exactamente, esa era la palabra. Estaban oprimidos por sus enemigos, los filisteos. Entonces ellos estaban oprimidos, y dice que habían estado oprimidos por 40 años. Pero aquí en el libro de los Jueces veíamos un ciclo. ¿Cuál era ese ciclo? Que el pueblo de Dios seguía a otros dioses, y el Señor mandaba a sus enemigos como una forma de que regresaran a Él. Entonces los oprimían, ellos clamaban a Dios, Dios les mandaba un juez, el juez los liberaba, ¿y qué pasaba? Y volvían a pecar. Y era un círculo vicioso, eso sí era un círculo vicioso. Pero acá empezamos diciendo ahí en Jueces capítulo 3 que los israelitas ni siquiera se habían arrepentido, ni siquiera estaban buscando de Dios, y tenían 40 años de estar siendo oprimidos, sobajados, esclavizados, hurtados y robados, toda clase de vejaciones con los filisteos. Pero Dios en su misericordia manda a un hombre cuyo nombre significa sol. Y ese sol era Sansón. Entonces cuando él vino y lo anunciaron de una manera espectacular, estoy haciendo un resumen muy breve para aquellos que no siguieron la serie, no la han leído. Entonces Sansón, como un rayo de esperanza, viene, se aparece un ángel primero a su mamá. Se aparece un ángel y le dice: tú eres estéril, pero vas a tener un bebé. Ese bebé va a comenzar a salvar al pueblo de Israel. Y se cumple tal y como el ángel lo había dicho, pero le pone condiciones. Y vemos cómo Sansón entonces crece, pero cuando él crece, dice la palabra de Dios que desde niño comenzó a manifestarse el Espíritu de Dios en él. Es decir, lo que había dicho el ángel y la maravilla que había hecho de abrir el vientre de esta mujer se estaba cumpliendo. Pero también se estaba cumpliendo que en ese niño estaba un poder del Espíritu de Dios. Desde pequeño se empezó Pero ya después vemos que conforme él va creciendo, las cosas se van poniendo un poco difíciles para él. Él empieza a desobedecer, y se acuerdan que tuvo a una mujer ahí en Timnat, se enamoró de una filistea. ¿Y quién eran los filisteos? Los enemigos de los israelitas, ¿no? Y se enamora de ella y le dice: papá, yo me enamoré, ve a pedirla. Y en el transcurso de esa historia, esa mujer, Sansón, ya que andaba pues de fiesta, apuesta y dice: ¿saben qué? Vamos a hacer una apuesta con los amigos de la boda. ¿Y qué pasa? Y entonces ellos, los amigos de la boda, hacen que la mujer les cuente el secreto de la adivinanza o les cuente la respuesta, y lo traiciona ahí. Después Sansón se va a Lejí. Ahí en Lejí también, dice, ahí en Gaza, Sansón se enamora de una mujer prostituta. Bueno, no se enamora, más bien solamente tiene una aventura en Gaza, y después se enamora de Dalila. Decisiones y decisiones de Sansón erróneas. Cada vez que él va creciendo, va menospreciando lo que Dios le ha dado.
Y llegamos entonces así, hermanos, la semana pasada, ¿se acuerdan? Allí al verso 22, inclusive lo vimos. Bueno, desde el 21 dice así. Cuando Dalila lo traiciona por 2,5 millones de pesos, ¿se acuerdan que hicimos la conversión? Por 2,5 millones de pesos lo traiciona, y ahí en el versículo 21 del 16 dice: mas los filisteos le echaron mano, es decir, lo capturaron y le sacaron los ojos. Y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hoy concluimos esta entrañable historia que nos vimos, como les digo, ya varias semanas, y una historia que nos ha enseñado muchos principios, que nos ha emocionado con la esperanza de ese pueblo que no tenía esperanza y que estaba oprimido, que nos ha hecho enojar también con Sansón por ser necio y por ser desobediente y por no entender, pero también nos ha hecho reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué relaciones estamos escogiendo? ¿Cómo estamos valorando lo que Dios nos ha dado para mantenernos allí? Pero esta historia, que también tiene sus altos y sus bajos, también nos ha hecho entristecer. Hace 8 días lo vimos, por la manera tan humillante en que nuestro superhéroe ha sido puesto por Dios. ¿Cómo terminó? Dimos el versículo 21, encarcelado, pelón y sin ojos. Qué triste historia verla así. Qué triste ver a aquel que era la promesa. Exacto, qué triste era aquel que estaba destinado a una gloria grande. Y qué triste, les voy a decir también, hermanos, cuando pasa eso en nuestras vidas. Qué triste ver cuando un hermano llega a la iglesia y se acerca y está caminando fuerte y firme, y de repente lo vemos allá en el mundo. Y de repente lo vemos haciendo cosas abominables al Señor. Qué triste ha sido eso, la vida de Sansón, y qué triste es la vida de todos aquellos cristianos que han terminado, que empiezan corriendo mucho, sirviendo a la casa de Dios, no faltando, orando, leyendo, comprometiéndose, y terminan sin una visión, sin ojos y encadenados al pecado. Pero les tengo una buena noticia. Este tema se llama Aún hay esperanza. Después de esta manera que Sansón va terminando, dice ahí el verso 22, Jueces 16, 22, dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue derrapado. La Nueva Traducción Viviente dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer inmediatamente después de que fue rapado. Aquí fíjense que este parece un texto, como les decía, cada palabra ha sido seleccionada, parece un texto que no tiene trascendencia. Pero cuando nos ponemos a reflexionar sobre eso, nosotros dijimos que el cabello era el último símbolo de Sansón con su comunión con Dios. Era el último símbolo que tenía Sansón. Cuando él pierde el cabello, cuando Dalila le está haciendo piojito y le corta el cabello, cuando está allí, entonces Sansón pierde, dice que Dios lo abandonó. Pero en este texto vemos algo, hermanos. Vemos que este último símbolo, el cabello de consagración a Dios, que era la figura del pacto que Sansón había hecho desde nacimiento, le estaba volviendo a crecer. Aunque sabemos, y lo dijimos hace 8 días, que la fuerza no residía en el cabello, sino en quién residía la fuerza. En el Espíritu Santo, en su poder del Espíritu Santo sobre Sansón. Aunque no residía, su cabello representaba la conexión que Dios, o el trato que Dios había hecho con él, representaba el respaldo. Es decir, en medio de la humillación que Sansón estaba presentando y esa derrota que él tuvo y se provocó, un rayito de luz iluminaba. ¿Cuál? Que el cabello le crecía, porque era un símbolo importante. Yo me pregunto aquí, si los filisteos pactaron y le pagaron a Dalila para que les dijera el secreto, ¿y qué les dijo Dalila? ¿Cuál es el secreto de su fuerza? El cabello. ¿Por qué permitieron que le creciera el cabello? O sea, ¿por qué los filisteos entonces dejaron que él le comenzara a crecer el cabello? Si ellos sabían o ellos creían que el cabello era la fuerza o era parte de su fuerza. Yo no me explico. Lo único que me explico acá es que el Señor les embotó el pensamiento y se confiaron de más. Vamos ahora sí al verso 23 y 24 de ahí 16. Dice:
Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los jefes de los filisteos hicieron una gran fiesta a fin de celebrar la captura de Sansón. El pueblo hacía sacrificios al dios Dagón y lo alababan con mucho entusiasmo. Nuestro Dios nos ha librado de nuestro enemigo Sansón. Gritaban satisfechos al verlo allí atado con cadenas. El enemigo de nuestra nación, decían los filisteos, el que destruía nuestros campos y el que ha matado a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Entonces lo capturan, le sacan los ojos y celebran una fiesta. Celebran una fiesta a ese dios Dagón. Dagón es un dios que va a aparecer recurrentemente en la Biblia. Después lo vamos a encontrar ahí en Samuel, cuando los filisteos toman el arca. Vamos a encontrarlo ahí. Y Dagón era un dios, el dios de la semilla, de la siembra, de los cereales, del grano. Él era el protector de los cultivos, el que le daba la fertilidad. Eso creían los filisteos. Ellos creían que este dios les había enseñado a cultivar el trigo y él era el que había inventado el arado. Era un dios pagano que creían los filisteos. Y este dios era algo chistoso, aunque unos dicen que no es muy cierta esa imagen, pero otros afirman que sí, que era como una especie de sirena. Era el dios del cereal, de la cosecha, de la fertilidad, pero su figura era como el de una sirena, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Así era Dagón. Así era Dagón. Y los filisteos, que eran politeístas, quizás atribuían a Dagón, le atribuían y decían: él es el dios de la cosecha, él nos entregó a Sansón en nuestras manos. ¿Y se acuerdan por qué a lo mejor esta venganza o por qué le atribuían? Cuando ahí en el Jueces capítulo 15, ¿qué hizo Sansón? Atrapó chacales, ¿se acuerdan? Dijimos que la Biblia dice zorros, pero las nuevas traducciones y la palabra más cercana es chacales. Y les quemó, los unió de las colas y les puso unas antorchas y quemó toda la cosecha recogida, toda la cosecha en pie, las viñas y los olivares. Es decir, esta era la venganza de su dios Dagón. ¿Pero qué creen? Como cualquier persona, a veces podemos actuar nosotros como los filisteos, como ellos. Cualquier persona que no conoce a Dios, o inclusive algunos cristianos, podemos atribuirles algunas bendiciones a otro Dios y no a nuestro Señor. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ustedes dicen: yo tengo este dinero, yo tengo este puesto, yo tengo este título, tengo este negocio, tengo estas habilidades. Son unas bendiciones en nuestra vida, son dones. Pero decimos: pero a mí me ha costado. Pero yo he trabajado fuerte para eso. Pero yo, y peor tantito, a veces decimos: pero yo he tenido suerte. Y atribuimos a otros dioses las victorias y las bendiciones que nosotros tenemos. Un día que explicamos los salmos decimos: ¿es verdad que tú te levantas quizás a las 5 o 4 de la mañana para trabajar? ¿Es verdad que te acuestas noche, que te esfuerzas, que estás en tu negocio? Pero, ¿y el aire que respiras, quién te lo da? Las fuerzas, la salud, la bendición en tu negocio. No podemos como ellos atribuirles, sino que sabemos que todo lo que tenemos proviene de la gracia y de la mano de Dios. Ellos no sabían, los filisteos, que no era Dagón el que había entregado en bandeja de plata a Sansón, sino el Señor de señores lo había entregado. Ellos celebran su aparente victoria y, como vamos a ver, cometieron muchos errores también y no sabían que eso que habían hecho sería su propio juez y su propio verdugo. El juicio del Señor estaba contra los filisteos. Verso 25, se los leo en esta versión. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea.
Sansón, ese peligro inminente para los filisteos, ese hombre invencible que cargaba, ¿se acuerdan? Dijimos unas puertas que aproximadamente, y por cálculos de puertas similares antiguas, cargó 4 toneladas sobre sus hombros y las trasladó cerro arriba durante 64 kilómetros. Les decía como de aquí a Toluca más o menos, cargando unas puertas cerro arriba. Ese hombre tan fuerte que venció a 1000 hombres con la quijada de un burro, tan victorioso, tan glorioso, tan invencible, tan fuerte como Superman, ahora estaba como un juguete. Ahora era la diversión, era un bufón, sujeto de burlas, pero no solamente para él, sino también burlas para Dios. Sansón y cada uno de los cristianos, mi hermano, que nos obstinamos o que vivimos en desobediencia por mucho tiempo y que descaradamente ignoramos la misericordia del Señor, terminaremos, y terminó Sansón en bancarrota, en diversión del mundo. Ustedes han escuchado aquellos que han caminado en el Evangelio por muchos años, aquellos que han querido seguir los pasos del Maestro. Ustedes han escuchado la típica frase: ¿y eso qué es cristiano? Parece una frase simple, pero es muy dolorosa. Es una frase que te debe de llenar de vergüenza. ¿Y eso qué es? ¿Cómo reaccionamos ante la vida? Y a ellos les han contado que hay un grupo de personas y dentro de ese grupo te seleccionan a ti para vigilar. Entonces, sin que tú te des cuenta, ponen en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu auto, ponen unas cámaras. Día y noche te están vigilando. ¿Qué podrían ver ellos? ¿Qué evidencia encontrarían y qué diferencia entre tu vida y la vida de una persona que no conoce? ¿Cómo vives cada momento de tu vida? ¿Habría evidencia de que tú eres diferente de aquellos que no conocen de Dios? Los marcianos encontrarían inmediatamente cuál es la diferencia entre una persona que es cristiana y una que no, entre tu vida y la vida de otro. Entonces, piénsalo. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y aquellos que no conocen de Dios? Sansón ciertamente era llamado, ciertamente era escogido por el Señor, pero vivía como cualquier persona. E inclusive peor, hermanos, porque él era bueno, no era cristiano, pero era escogido por el Señor. Dice ahí en Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Si me ayuda Moni, por favor, a ponerlo. Primera carta a los Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después dice aquí Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios, por el mismo Espíritu que actuaba en Jesús. Cristianos no somos perfectos.
Eso es verdad, somos débiles, somos carne, batallamos cada quien con tentaciones, pero dice aquí la Biblia que un cristiano antes era eso. Antes era eso, pero cuando viene a Cristo, cuando viene al Señor, tiene que ser diferente. Tiene que su vida notarse un cambio. No que seamos perfectos, pero que vayamos caminando en las cosas de Dios. Y qué triste cuando alguien nos dice, para ser como Él. ¿Y eso qué es cristiano? Sansón y cada uno de nosotros, cada hermano que vive su vida en desobediencia y sin temor de Dios, son el vivo ejemplo de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó ahí en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Sansón había perdido esto. Estaba siendo pisoteado, estaba siendo un bufón en las merreír de los filisteos. E imagínense cómo podían pensar los filisteos, ese es su héroe, ese es su Dios. A nosotros Dagón nos entregó, nuestro Dios nos entregó. Su Dios no es tan poderoso. Hay veces también, hermanos, que mucha gente, y ustedes las conocen, que no son cristianas, nos inventan cosas y hablan mal de nosotros. Pero esa es otra historia, porque ahí nosotros no tenemos que preocuparnos. Preocupémonos cuando la gente habla con razón de nosotros. Dice ahí, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 2, del 17 al 24, dice: tú que te llamas judío, podemos cambiarle ahí, tú que te llamas cristiano, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de una relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Usted está seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento de la verdad. Es decir, te sientes el buen cristiano. Ahora bien, es el verso 21, Romanos 2:21. Esta es nueva traducción de Dios. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digas, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Lo más triste, hermanos, no es que hablen mal de ti. Lo más triste no es que ellos tengan, sino que ellos tengan razón en lo que están hablando de ti. Porque no solamente, fíjense todo lo que trae. Cuando nosotros nos comportamos de esta manera, no honrando. Cuando nos comportamos de esta manera, no solo traemos mala fama y no solamente blasfeman nuestro nombre, nos dañan nuestra reputación. Dañan la reputación de la congregación. Dañan la reputación de tu familia si son cristianos. Dañan la reputación de Dios. Es algo grave, mis hermanos, lo que Sansón hacía. Y dice allí, dice Gálatas 6:7, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios nadie se burla. Uno cosecha lo que siembra. Y Sansón era lo que había tenido. Había cosechado su falta de inteligencia, su desobediencia. Unos hermanos, hasta hermanos, es que el karma alcanzó a Sansón, ¿no? Es que el karma nos está, y la palabra entre cristianos, el karma, hermanos, eso no tenemos que creerlo nosotros. ¿Qué es el karma? Según ese es un paréntesis, el karma es una fuerza impersonal, una fuerza que existe ahí en el universo según algunas corrientes, pero como es impersonal, es incapaz de bendecir o maldecir. Lo que está pasando aquí con Sansón y lo que a veces nos sucede a nosotros es que cosechamos las consecuencias de nuestros malos actos y de nuestra desobediencia. La soberbia de Sansón para ir a Gaza donde están sus enemigos, la arrogancia de Sansón para enamorarse de una filistea, fue lo que le costó vivir de esa manera. No es el caso. Verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría,
Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre él. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, es decir, la burla, la humillación de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa, asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las cuales descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una mano y su mano izquierda sobre la otra. 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en él. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante todo. Sansón era un hombre que, como lo hemos visto, muy confiado. Entonces esa confianza mostraba arrogancia en él. Solamente en los versículos anteriores, en los capítulos, Sansón solamente una vez había pedido ayuda a Dios. ¿Se acuerdan cuándo fue? Una vez anterior, cuando él había matado a los 1,000 filisteos, dice la Biblia que tuvo sed. Y clamó a Dios para que le concediera ahí en medio de ese desierto, y Dios hizo que brotara agua. Esa vez Sansón conocía el poder de la oración. Y acá es la segunda vez que Sansón va a pedirle al Señor, a rogarle. La fuerza que había perdido por el pecado la va a recuperar con la oración. Y Sansón, en su época más juvenil, de mayor fortaleza, ni con todos sus sentidos al 100, con sus ojos, con su cabello, con nada, pudo tener los resultados, esforzándose solo, que los resultados que tuvo cuando clamó a Dios. Dios multiplicó las fuerzas de Sansón como en ninguna otra ocasión para hacer esta hazaña. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando estaban entonces divirtiendo a los filisteos, haciendo su burla, su juguete, él se para en las columnas principales. ¡Qué fuerza tan impresionante! No se puede calcular cuánta fuerza hay ejercida. No sé si una máquina hoy eso pueda. Yo creo que sí, a lo mejor esas máquinas tienen como un péndulo, una bola, pueden tirar un edificio, pero fue una fuerza increíble. No hay mucho que pensar. Sansón sabía que si él hacía eso, iba a morir. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora esa arrogancia, ese arrojo que él tenía, no importó ni quiso sacrificarse. Quiso sacrificarse para cumplir el propósito. Yo les decía cuando iniciamos la serie que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento encontramos algo hermoso, que no es una serie de historias o de cuentos desconectados, sino que cada personaje apunta a uno más real y verdadero, que es Cristo. Y aquí Cristo Jesús, el verdadero Nazareo, consagrado. Los efectos de la muerte de Sansón tipifican o señalan la muerte de Cristo, quien por su propia voluntad dio su vida entre los transgresores y por lo tanto derrotó el fundamento del reino de Satanás y proporcionó liberación a su pueblo. Sansón, al sacrificarse él mismo, estábamos viendo allí cómo Cristo, después de miles de años, iba a sacrificar por su pueblo. Cristo es un mejor Sansón. El verdadero Sansón, Él es Cristo, Jesús. Verso 31.
Más tarde sus hermanos y otros parientes fueron a buscar el cuerpo y lo llevaron nuevamente a su tierra y lo sepultaron en Sora y en Estaol, donde Manoa había sido sepultado. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Esto nos habla de algo, mis hermanos, de que los filisteos sufrieron una derrota muy importante, en donde los israelitas pudieron ir por el cuerpo de Sansón, pero nos marca algo también, que en aquellos momentos tan difíciles y complicados que nos toca vivir, los que más deberían estar cerca son la familia. Valoremos a nuestra familia, amemos a nuestros seres queridos. En verdad, cuando uno pasa complicaciones, un hermano ora por ti y está ahí, pero la familia es la que debe de estar allí en los momentos. Imagínense, o sea, Sansón fue desobediente, pudo haber humillado a su pueblo por la forma de comportarse, a sus padres los deshonró por quererse casar con una enemiga de ellos, y su familia muestra amor en mucho poder para su familia. Valoren a su familia, mis hermanos. En momentos difíciles es cuando ellos van a estar con nosotros. Amén. El pastor les ha dicho aquí, él insiste mucho en venir y congregarse, que no sea nuestro ídolo la familia. Claro que no, pero que sea una parte fundamental en sus vidas. La familia es un tesoro que Dios nos ha regalado. Es el bastión que queda contra los ataques de todos. En México tenemos, por ejemplo, esos dichos de que lloren, pues si no es de mi familia, o que lloren en mi casa, que lloren en la de él. Reflejan la mentalidad que tenemos, pero nosotros tenemos que amar a nuestra familia, quererla. Algo que me enseñó mucho mi suegro y yo lo aprendí, ahora a veces trato de hacerlo, se me olvida, es que él cuando yo lo saludaba tibiamente me decía, ven, abrázame. Y me lo abrazaba con una sinceridad, con un cariño que no sabemos cuándo vayamos a recibir el último abrazo de nuestra familia. Cada que tengan oportunidad, amen a su familia, abrácenlo, háblenle por teléfono. Si están juntos o viven en la misma casa, coman juntos. No se vean como simples seres que tienen que convivir, sino como seres que en los momentos difíciles Dios ha puesto una familia y Dios ha diseñado a la familia, a la pareja, como ese instrumento de las manos de Dios. Y si su familia está lejos, háblenle a sus familiares, vean cómo están, platiquen con ellos, acérquense. Y ojalá ese tipo de amor que hay en las familias, que hubo en los hermanos y parientes de Sansón, pueda reinar en nuestras familias y reinar entre los hermanos. Gracias a Dios que los que conocemos del Señor no solo tenemos una familia sanguínea, sino una familia extendida en Cristo Jesús. Y ruego que ese amor sea depositado en todas nuestras vidas. Pero, ¿por qué, aunque parece que todo el mensaje tiene un tono triste, mis hermanos? En realidad, la historia de Sansón culmina con una victoria. La historia de Sansón termina cumpliendo el propósito por el cual nació. La historia de Sansón, a pesar de esos tumbos, de esos tropiezos, de esas desobediencias, terminó cumpliendo lo que Dios había diseñado. Yo les dije la semana pasada, Dios tiene un propósito y un camino para tu vida a cumplir en Él. Ahora, si tú eres desobediente y necio, ese camino, valga la redundancia, te va a costar. Pero si eres diligente y si eres solícito al Señor, ese camino a veces va a ser más fácil. Y Sansón escogió la vía difícil, pero cumplió al final de cuentas su propósito. Aún hay esperanza, mi hermano. Si la historia de Sansón no termina allí. Hermanos, por favor, allá atrás, es que están ahí hablando mucho, por favor. La historia de Sansón no terminó allí, muerto él. ¿Qué creen que después el escritor de Hebreos nos va a hablar acerca? 11:32, búsquenlo ahí en sus Biblias. Sansón no termina ahí su historia y no es el último que aparece allí su nombre, sino que aparece en donde va a aparecer su historia, continúa en un escenario glorioso en el cielo.
Pareciera que Sansón fue el de los peores jueces que tuvimos, con todos esos excesos y esos tropiezos, y ahora va a terminar de una manera gloriosa aquí en el Salón de la Fama, con todos los hombres de fe, con todos los nombrados héroes. Allí nos va a decir la palabra de Dios que allí está Sansón, que no terminó aplastado por esas columnas, sino que como fue puesto como ejemplo y está él disfrutando en el cielo por ese último arrepentimiento que él tuvo, porque él dobló su corazón, su orgullo, su arrogancia y clamó al cielo y clamó al Señor, la única fuente de fuerza, la única fuente de gozo. ¿Y qué dice ahí si me ayudan a leerlos? Hebreos 11, 32 al 34, perdón. Sansón. Alcanzaron promesas. Sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Allí aparece Sansón, un hombre que no tenía una esperanza. Y eso es el mensaje que aún hay esperanza. La historia de Sansón, que lo pone aquí en el Salón de la Fama, en el pasillo de las estrellas de los hombres de fe, lo pone allí. La historia de Sansón nos enseña que aún hay esperanza. Quizás has vivido una vida de excesos, de desobediencia al Señor. Quizás estás manejando tu vida a tu antojo, como te venga en gana. Aunque Dios te ha llamado a un propósito, aunque dices que eres cristiano y vives como si no lo fueras, hoy es la oportunidad de cambiar eso como lo hizo Sansón. Hoy es la oportunidad de vivir dependiendo del Señor, de recomponer el rumbo. Mañana no sé si haya oportunidad. En la tarde no sé si haya oportunidad, pero hoy que estamos aquí hay oportunidad de cambiar el rumbo, de arrepentirnos de esa vida de exceso que nos ha costado, de cambiar nuestra vida, de entregar nuestra debilidad y depender del Señor. La fe que la Biblia habla acerca de Sansón fue porque en los momentos más oscuros de su vida buscó y creyó en el Señor. Pero no solo buscó y creyó, actuó. Él sabía que Dios lo había abandonado, porque su fuerza no era la misma. Y él pudo haber, imagínense ahí entre las columnas, pudo haber hecho el ridículo. Pudo haber hecho el ridículo y ni siquiera mover las columnas, pero él confió. Por eso está en la lista de los hombres de fe. Y por eso nosotros podemos estar en la lista de los hombres de fe. Porque confiamos en el poder del Señor y Sansón estuvo dispuesto a sacrificarse. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar de rumbo, a sacrificarnos. No esperes, hermano, como a Sansón, que él dice que pidió ayuda a un muchachito para que lo apoyara. No esperes a que tus relaciones estén quebradas, a que en tu trabajo tengas problemas, a que en tu familia haya muchas divisiones, a que tu vida espiritual esté hasta abajo. No esperes a que pide ayuda a los hermanos, pide ayuda al Señor y sé como Sansón y recompón el rumbo. Isaías 56, 58. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aún hay esperanza, mis hermanos. Dios les bendiga.